¿Qué tal, compañeros? Esta presentación será realizada por Perfecto Anastasio José Luis, grupo 7AM3, en materia de microcontroladores, y en esta ocasión será presentado el examen teórico. En esta ocasión hablaremos de lo que es una red multicapa y lo que conlleva sus factores desde la capa de entrada, capa oculta y capa de salida. Bien, ¿qué es una perceptrón multicapa? Es una red neuronal en la que se tienen varias capas. Presenta al menos una capa intermedia oculta, la cual se encuentra entre la capa de entrada y la de salida. Esta red es conocida por su amplio rango de aplicaciones en diferentes áreas del conocimiento, como por ejemplo, aproximación de funciones universal, reconocimiento de patrones, control de procesos de identificación, optimización de sistemas. Bien, como se representa en la imagen, se puede obtener n cantidad de entradas, n cantidad de capas ocultas y n cantidad de entradas de salidas, así como cada capa puede tener n número de neuronas dependiendo del problema a resolver. En las imágenes se representa que cuenta con dos entradas, una capa oculta y una salida. En la siguiente podemos observar tres entradas, dos capas ocultas y dos salidas. En la parte superior se puede observar de manera más clara, en la cual se representa n número de entradas, m número de capas ocultas y salidas. Para la parte de en medio, esto viene representando la parte de las neuronas. A continuación, el algoritmo de retropropagación, la cual se divide en dos partes. La primera busca proteger las señales de entrada a través de las neuronas en las capas ocultas hasta las neuronas de la capa de salida, con el fin de obtener la salida de la red. La segunda calcula el error producido por la red y la propaga hacia las neuronas de las capas ocultas. Dicha propagación del error se utiliza para ajustar los pesos sinápticos de cada capa de la red. Esto quiere decir que esta parte de propagación nos ayuda a calcular el error producido por la red. A continuación, el diagrama de flujo. Para esta explicación nos pasaremos a observar la imagen y empezamos a representar un inicio de proceso, una declaración de variables. Continuando tenemos un proceso para las librerías. Continuando tenemos que crear un conjunto de datos. Continuando crear la clase de la red, para posteriormente seguir con el proceso de evaluar las entradas. Continuando tenemos un proceso para la función sigmoide y tenemos una condición abajo, en este caso es un if, en el cual nos será el error. Tenemos una retropropagación. Continuando tenemos la gráfica del error y terminamos con un final de proceso. Ahora bien, pasaremos a la parte de la simulación. Como se puede observar, empezamos con la declaración de las bibliotecas a utilizar, el cual nos ayudarán durante el proceso. Continuamos con una clase, la cual dentro tendremos las variables de inicialización. Continuando tenemos las variables de aprendizaje, el cual tendremos en la salida deseada e interacción actual, el error total de la red en un conjunto de iteraciones, error cuadrático medio, error anterior, errores acumulados en el ciclo de muestras, potencial de activación en neuronas ocultas, función de activación de neuronas ocultas, potencial de activación en neuronas de salida y función de activación en neuronas de salida.
para posteriormente pasar a la parte de las variables de retropropagación, en el cual empezamos con un error real igual a 0 y declaramos las deltas de salida, deltas en neuronas ocultas, definimos operaciones, definimos el aprendizaje. En este caso, para esta parte del código tendremos que almacenar el error de la red en un ciclo. Continuando tenemos el error global de la red. Continuando tenemos parte del código para poder regresar. Operaciones para la primera capa, calcular la activación de la neurona en la capa del sigmoide. Continuando tenemos que calcular y potenciar la activación de neuronas en la salida, calcular la salida de la neurona. Continuando tenemos código para calcular el error. Continuando tenemos la función para obtener la tangente, la función para obtener la derivada de la tangente, función del sigmoide, función para obtener la derivada del sigmoide, hasta pasar al programa principal, en el cual ocuparemos funciones para poder leer un archivo en Excel, para poder leer la hoja de trabajo. Tenemos los datos de entrada, los datos de entrada de validación para poder crear el vector de entradas, el vector de validación, parámetros en la red. Para la arquitectura de la red tenemos el número de entradas, la capa oculta, número de capas, número de capas de salida. En esta ocasión se utilizó 2 de entrada, una capa oculta, 2 y una de salida. Tenemos parte del código que nos ayudó a realizar esto y para graficar el error, así como la validación. Procedemos a correr el programa y observamos que nos arroja esta tabla, que al principio empieza en un número diferente de 0, pero mientras vaya pasando el proceso este llegará a 0 y en esta se va manteniendo constante. En la parte superior podemos observar los datos que nos arrojó el programa y cómo esta llega a cumplir su objetivo. Por mi parte sería todo. Muchas gracias por su atención.